Decimos todos amén. Mira que de verdad que es impresionante los ataques que le han hecho al Señor Jesucristo solo en este capítulo. El bombardeo hacia Él ha sido uno tras otro. 10 para ser más exactos, solo en este capítulo 8 de Juan. Y una de las ironías es que de quien más ha sido atacado es por los judíos del judaísmo. Obviamente, ¿verdad? Hemos visto, aquellos que han estado con nosotros, que no ha sido solo en este capítulo. En el anterior vimos también, ¿verdad?, cómo siguen usando, y esa es la lucha con las personas, siguen usando los mismos ataques, las mismas acusaciones, las mismas blasfemias. ¿Por qué no? Las mismas excusas. Por esto y por esto y por esto, es que no estoy y ahí bien contigo. Y siguen siendo las mismas. Vimos, ¿verdad?, que en el capítulo 2, vimos al Señor Jesús, dice la palabra, teniendo celo por su casa, celo por sus asuntos. Ojalá y que ese celo exista en nuestras vidas, que cuando el nombre de nuestro Señor sea blasfemado, sea atacado, que usted sienta también el dolor. Pues es tan terrible que el Señor en el segundo capítulo dice que vio la corrupción de lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de Dios, de la casa del Señor. Todo lo que se realizaba dentro de ella. A veces tendemos, ¿verdad?, a perder esa reverencia a la casa del Señor también. El Señor no le gustó. Me hace pensar, o cuando estaba con las notas, me hace pensar de las palabras que el mismo Señor Jesús dijera. ¿Se acuerda cuando Él dice, refiriéndose a Él mismo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? O sea, cuando Él venga, podríamos ponerlo de esta manera. Cuando Él venga, ¿se agradará de todo lo que se está haciendo dentro de congregaciones donde nos hacemos llamar cristianos? ¿O por qué no? Podríamos llevarlo a una manera más personal. Cuando el Señor venga, ¿se agradará de lo que hay en mi corazón? Y ahí nos envuelve a todos, ¿verdad que sí? Porque a estas personas vemos que los echó a todos fuera del templo. Incluyendo, lo más triste, incluyendo a los líderes. Y desde ese momento, entonces, y por más de 2 años, el conflicto aumentó a tal grado de que el Señor fue odiado todos los días de su vida. Todos los días de su ministerio. Y han sido, mire, los judíos religiosos, los que tienen ahora o los que tenían el control de la religión, tenían el control de la política e incluso tenían el control de la misma sociedad. El oponerse a ellos literalmente era oponerse a la misma mafia. Y como el antagonismo de estas personas ha aumentado, pues entonces hemos visto que también entonces la presión del Señor ha sido más fuerte. Yo no sé si usted ha leído o le ha puesto atención a este capítulo 8 en particular. Ahora el Señor lo que está haciendo es que hasta cierta manera los está provocando intencionalmente. Les pone presión. Pone el dedo ahí en la llaga. Y mire que los confronta porque lo que Él está tratando es de que todo salga a la luz. Y sin importar la persecución o aunque la persecución se intensifique y aunque sabe que aquello le va a causar la vida, Él sigue poniéndole presión. Solo para cumplir también la escritura cuando dice el escritor, sin causa me aborrecieron, hablando del Señor. Sin causa. A mí me golpea esa frase, porque cuando nos presentemos delante del Señor, las excusas se van a terminar. Eso es lo que también aplica.
Yo quiero que vayamos, por favor, aquí a estos versículos del 48 al 51, para que veamos, mire, cómo sigue la lucha del Señor por las almas. Lucha porque estas personas lo siguen blasfemando. Él está queriendo salvarlos. Y ellos blasfeman contra Él. Pareciera que no se dan cuenta en el hoyo que se encuentra o que se encuentran. Vea cómo hablan. Acuérdese de esto. El Señor está amándolos. Se preocupa por ellos, por su destino eterno. Y entonces ellos dicen que respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mire qué manera de hablarle al creador del universo, al dador de la vida. El Señor Jesús en el versículo 49 dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Porque yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Ve ese versículo: yo no busco mi gloria, hay quien busca mi gloria y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá, ¿qué? Muerte. Oiga todos estos insultos. Si lo desglosamos un poco, lo que le están diciendo es literalmente, yo no sé si usted ha oído la palabra mestizo. Eso es lo que le están diciendo: eres un mestizo endemoniado. ¿Cuál era la insinuación de todo, detrás de todo eso? Lo que le estaban diciendo es de que tu madre se metió con un hombre pagano, con un extranjero, y por eso eres lo que eres, un samaritano. Pero qué humildad, mire, de parte del Señor, porque ¿quién aguanta estos ataques? ¿Quién los resiste? Pero yo quiero que nosotros recordemos, mis hermanos, que todo esto es parte del paquete de aquello que el Señor Jesús mencionó en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es parte de ese gran amor, es parte de todo lo que Él vino a sufrir simplemente para que alcanzáramos la salvación. O sea, no fueron solo palabras. El Señor probó con hechos de que nos amó, y así dice la palabra, que Él resistió hasta la muerte, o fue fiel hasta la muerte, o se mantuvo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue cualquier muerte. No la facilitaron como en nuestros días, que nos meten anestesia para que no sintamos el dolor. No, fue muerte de cruz. Pero sabe que el ataque al Señor, esto es lo tremendo, hasta dónde llega esto. El ataque todavía continúa. No es ese dicho, ¿verdad? Que se muere el muerto y se acaba todo. No. El ataque hacia nuestro Señor todavía continúa. Porque cuando se ataca su verdad y cuando se ataca a la iglesia, ¿se ataca a quién? A Él. El Señor se lo dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Es algo personal. Imagínense la cara de Pablo. Pero es terrible de verdad cuando hemos dicho esto, cuando analizamos alrededor del mundo. Piensen esto. En ninguna parte o jamás hemos oído del rechazo mundial hacia el hinduismo. No. Jamás hemos oído el que se persigue se persigue a los musulmanes. ¿O no se oye que se persiguen a los budistas? Mire qué cosas que incluso ni siquiera se persigue al catolicismo. Porque el enemigo no ve a estos grupos como una amenaza. Para nada. De por sí Él es el que está detrás de todo movimiento de error.
El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Ahí también, ahí el Señor no, el enemigo con ellos no se mete. Pero cuando el Señor Jesús apareció y predicó la verdad absoluta, ahora vemos entonces que todos sus enemigos se formaron en contra de él. Qué tremendo, incluyendo a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los saduceos y a todos ellos. Pero lo que podemos saber y debemos de tener conciencia es de que el promotor detrás de todos estos ataques siempre ha sido la misma fuente: el diablo, el anticristo. Y siempre ha sido hacia la única fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Y siempre también ha sido en contra de aquellos que la representan de una manera correcta. Cuando hay error, no hay mucho ataque. Y cuando se habla en contra del pecado, cuando se habla en contra del error, cuando se habla en contra de la perversión sexual, no nos puede sorprender, mis hermanos, en que el evangelio, el cristianismo verdadero, siga echándose fuera de nuestra sociedad. Y los grupos que no van a tener problemas con esta sociedad son aquellos de que no, los que callen, ¿verdad? Los que no señalen, o aquellos que estén a favor de sus estilos de vida. No van a tener ningún problema. Bueno, el Señor Jesús nos lo dijo en Juan 7, el versículo 7, eso es una realidad. Él dice: el mundo me odia porque yo doy testimonio de él. Que sus acciones son ¿qué? Malas. Dígale eso a alguna persona y verá si seguirá siendo su amigo favorito. Pero el ataque siempre viene de la misma fuente. Lo único es que se disfraza de diferentes formas. Mira qué ironía, porque los mayores ataques que recibió el Señor Jesús, o los ataques a la verdad, fueron los religiosos. Esos fueron los enemigos mayores. Y como el hombre ha sido religioso, o un religioso empedernido, y como él se ha inventado religiones donde él se vea bien, donde él sea aceptado tal como es. ¿Ha oído de esas religiones? Claro que las hay. Como eso es lo que hay en su creencia, entonces también su falsa religión estará constantemente atacando la verdad. Constantemente. Esto es lo que yo pienso. Yo no creo eso. Y así fue con el Señor Jesús. Los ataques contra él, sí es verdad, vinieron de la gente común. Fueron indiferentes, sabemos eso, indiferentes a su mensaje. Pero los ataques más agresivos, más violentos, vinieron de los religiosos devotos. Hago énfasis en eso. Todavía seguimos luchando con esa parte, con los religiosos devotos, que se sentían una por encima de los demás y ahora pertenecían a un sistema judaico que ahora era apóstata, se había convertido apóstata, y como Satanás ahora era el dueño de ese sistema, ¿qué ocurrió? Se habían constituido enemigos de Cristo, quien era la verdad, o quien es la verdad. Qué terrible. Recuerdo estando aquí en Houston. Recuerdo que a principios de los años 90 tenía una compañera de trabajo, y ya desde ese tiempo ella asistía a una iglesia donde se aceptaba el homosexualismo, el lesbianismo y todos sus derivados. En estos tiempos, o mejor dicho, en esos tiempos eso no era muy común. Estamos hablando de los 90, principios de los 90. No era demasiado común, pero ahora, cuando se ha venido a legalizar todo esto, el número de iglesias que ahora han adoptado este tipo de ideologías, ¿verdad?, ha aumentado, se han multiplicado de una manera muy acelerada. Tanto que aún lo hemos oído, ¿verdad?, aquellas organizaciones que un día se
se identificaban como conservadoras, ahora han aceptado esta mezcla de creencias. No me juzgue si no nos queremos identificar con ninguna de ellas. Por eso nos queremos identificar como una iglesia que predica la palabra, la verdad. Recuerdo en la organización que estábamos, ¿verdad? Se me quiso persuadir de no hablar sobre estos temas porque eran muy controversiales, para no ofender. Pero cuando yo veo aquí la palabra, mire qué tremendo es esto, que a pesar que estas personas pertenecían a la única religión verdadera del Antiguo Testamento, porque eso era el judaísmo antes de llegar a esa corrupción, sin importar que estas personas venían de ahí. Mire que ahí en Juan, en el versículo 8, el capítulo 8, el versículo 44, el Señor no tuvo ningún problema de decirle a ellos que eran hijos del mismo diablo. Y no le importó de verdad el desprecio. Sabía lo que eso iba a causar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él estaba interesado que conocieran la verdad que los podía hacer libres, que los podía salvar. Y en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús, la manera como Él exhortó a estas personas llegó hasta la cima, llegó hasta el nivel más alto. ¿Dónde lo vemos? Ahí en Mateo, el capítulo 23. Qué terrible fue ahí cuando el Señor los miraba y les decía, sepulcros blanqueados. Les dijo que estaban creando hijos para el mismo infierno y los denunciaba delante de las personas. Y a las personas, mire qué tremenda esa lucha, les advertía de no seguir o de no seguirlos a ellos por su influencia condenatoria. Hasta ahí había llegado el conflicto y el peligro que ellos propagaban. Algo terrible de esto es de que al ser confrontados por la verdad y no creerla, ella misma iba a venir a hacer su juicio. No lo quiero llenar de temor, pero me gusta decirlo. Cada vez que escuchamos la verdad, quedamos más comprometidos con Dios. Y las excusas se van haciendo más pequeñas. Pero el engaño para estas personas era tan fuerte, era tan serio, que al mismo Señor, dice la palabra, que lo veían como blasfemo. Mira hasta dónde había llegado la ceguera espiritual. Eso es muy común. Es un ataque muy dado del mismo diablo. Me recuerda ya en Primera de Reyes, en el capítulo 18, ahí como por el versículo 17. ¿Se acuerda cuando el malvado rey Acab confronta a Elías? Porque el país estaba pasando por una crisis, por una sequía en todo el país. Cuando Acab se encuentra con el gran profeta Elías, oiga cómo él le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que está causando todo este montón de problemas? ¡Qué descaro! El mismo descaro que nos estamos encontrando aquí. Oiga la respuesta del profeta Elías: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Aquí viene: porque habéis abandonado los mandamientos del Señor. Y he ahí, mis amigos, he ahí, mis hermanos, la causa de todos los males: el apartarnos de la palabra de Dios, el ya no aplicarla a nuestro diario vivir. De ahí comienza todo el caos. Porque es igual lo que está pasando aquí. Mire, el Señor los confronta de una manera muy fuerte, pero tenemos que volvernos a preguntar: ¿por qué el Señor está haciendo esto? ¿Por qué Él sigue insistiendo? Porque a estas alturas, mire, si ya vio que no quieren creer, cualquiera los dejaría. Nosotros lo hacemos por menos, ¿verdad? Ya no le llamo. Cualquiera los dejaría.
Pero entonces, ¿por qué es que el Señor va haciendo esto? Primero los llama hipócritas, después los llama cadáveres andando, después los llama hijos del diablo, después viene y les dice asesinos. Mire qué. Ahora, si Él sabe que llamándoles todas estas cosas, Él sabe que lo que va a hacer es que va a aumentar el odio hacia Él y sabe que van a quererlo matar por hablarles con la verdad, no podemos llegar a otra conclusión, que la razón por la que lo estaba haciendo era porque los amaba por misericordia, porque quería romper sus falsas seguridades, sus falsas creencias. Esa era la insistencia. Porque ellos, mire, son aquellos que menciona el proverbista allá en el Proverbios 14:12, cuando dice que ellos creen que están caminando por el camino derecho, pero al final es un camino ¿de qué? De muerte, de destrucción. Los está tratando de detener. Y un Dios que es un Dios de amor no deja a la persona que se vaya en ese camino. No quiere dejarlos ahí. Esa es la insistencia. ¿Sabe qué? Hasta el momento estas personas no han podido ganarle ningún debate al Señor. Ninguna discusión. Al contrario, mire qué maravilloso, que cuando lo han acusado de endemoniado, las mismas personas lo han defendido. Y ellos mismos han dicho, estas no son las palabras de un endemoniado. Un endemoniado no le da vista a los ciegos. Y ellos mismos también dijeron o reconocieron que él hablaba con autoridad, con mando, con potestad. Pero el mismo hecho que no podían ganarle ninguno de los argumentos era lo que venía entonces a elevar al conflicto a otro nivel. Porque sabemos, ¿verdad? Todos aquí sabemos cómo funciona este asunto de los conflictos, de los debates, de las discusiones. Sabemos que primero comienza con lo intelectual. Empezamos a razonar. Si hay un desacuerdo, ¿qué pasa? Entonces se presentan las evidencias o las pruebas para probar nuestro punto de vista. Si después de eso todavía hay un desacuerdo, entonces de lo intelectual ahora la discusión pasa a lo emocional. Es ahí entonces cuando ya comenzamos a enojarnos. Hasta este punto, ahora entonces, las ideas o los puntos de vista ya no se pueden transmitir, porque ya está el enojo de por medio. Porque a la persona ya no le gustó algo que escuchó y comienza, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué significa eso? Ya comienza, el calor comienza, dicen por ahí, a aumentar. Los gestos faciales empiezan a cambiar. Algunos, ¿verdad? Hasta hablan el idioma con sus símbolos. Y eso ocurre, ¿verdad? Con cualquier conflicto. Cualquiera, matrimonial, religioso, y no se diga político. De lo intelectual pasa a lo emocional, pero entonces si no se resuelve ahí, ahora sube a otro nivel. Ahora empieza el abuso verbal. Ahora comienzan los nombres, los insultos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí con el Señor y estas personas. El Señor les ha presentado todas las pruebas y literalmente Él ha derribado todos sus argumentos. Y ahora se dan cuenta entonces que no pueden con Él. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es el siguiente paso? Entrarle a los golpes, dijo alguien por ahí. Este no entiende de otra manera sino ¡pa! Ellos ya han pasado por los insultos, ya le han llamado samaritano, tienes demonio, estás loco. Y no les quedaba otra más entonces que acudir ¿a qué? A la violencia.
Llegaron entonces o determinaron el simplemente eliminarlos, eliminar al Señor. Eso es lo que vemos al final del de este capítulo 8, una vez más. Tomaron piedras entonces para apedrearlo y verlo muerto. Descargar toda su furia en cada piedra, en cada golpe. Tenían esa hambre. Pero el odio, mire, que fue tanto que tenían hacia el Señor Jesús, que optaron por matarlo de la manera más vergonzosa de esos tiempos. Y lo crucificaron desnudo en un madero. Pero aunque las consecuencias son fatales, el Señor lo sabe. Él vio que era necesario, como dijera Pablo, despojarlo de todos sus argumentos que habían levantado en contra del conocimiento de Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Con la verdad. Siempre les presentó la verdad y todo el tiempo fue para salvarlo. Y esto, mírenlo, la actitud del Señor yo creo que nos enseña a nosotros a nunca rendirnos en presentarle la verdad a una persona, porque sabemos que eso es lo que lo va a salvar. Sin importar de verdad de que nos insulten. Esa es la parte difícil, ¿verdad? O que nos ofendan. Tenemos que recordar que ante todo son sus almas las que están en peligro. Lo otro tiene que sobrar entonces. La verdad es la que los va a hacer libres. Pero algo que nosotros debemos de aprender, y esto es lo que también quisiera que se llevara hoy, tenemos que aprender la manera como el Señor manejó estos debates o sus discusiones. Porque cuando vemos que ellos blasfemaron contra Él y contra el Padre, Él no actuó con violencia. Lo primero que el Señor hizo ante cada ataque, ante cada blasfemia, Él lo primero fue hablarles con la verdad. Y qué maravilloso que después de que les daba la verdad, entonces también les hacía una invitación amorosa, una invitación llena de gracia. Porque el verdadero amor no va a dejar a las personas en sus falsas creencias. Le va a insistir. Y no importa que le digan, ahí viene este otra vez, con lo mismo. Y ojalá que siga con lo mismo. Porque es lo único que puede cambiar el corazón de una palabra, de una persona, la palabra de Dios. Al mismo mal, dijo alguien ahí, ¿verdad? La misma medicina. Pero algo que debemos de llevarnos en nuestra mente, que es de vital importancia, debemos de aplicarlo, es de que ni las personas pecaminosas, ni las personas religiosas vienen a ser nuestro enemigo. No, son ellas las que vienen a ser nuestro campo misionero. Ellas son las que están necesitadas. Es verdad que muchas veces nos atacan, son las que más nos atacan. Y aunque no nos guste, ¿verdad?, como ellos mismos están cambiando nuestra cultura, debemos de entender de que es a ellos que necesitamos ir a discipular, porque si no son ellos, ¿quiénes? Ese es nuestro campo. Y cuando recibamos entonces los ataques de parte de cualquier persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En manera amorosa tenemos que decirle, espérame. Esto es lo que dice la verdad en las Escrituras. Y después, con toda paciencia y amor, tenemos que apuntarlos al camino correcto. Ese es nuestro trabajo. El Señor nos dio el ejemplo, amén. Y ahí lo aprendemos, miren, estos versículos, si regresa ya al versículo 48, donde leímos ahí en Juan. Mire cómo Él responde, el Señor Jesús, ante la blasfemia de estas personas. Ellos dicen, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. ¿Verdad que ahora ya no se oye tan mal que el Señor les haya dicho que ellos son hijos del diablo? Ahora, algo de notar con eso.
Si ya ellos habían admitido que el Señor Jesús venía de Dios, ¿qué no mejor les convenía decirle al Señor, sabes qué, no estoy creyendo todo esto, ayúdame con mi incredulidad? O sea, ya habían reconocido que era divino, pero no, la palabra nos dice que ellos seguían insultándolo. Y tanto era este odio que incluso hasta lo propagaban. Escuchaba hace poco, le contaba a mi esposa, de un pastor que según predicaba la palabra con todo fuego, como le dice él, 19 años de ser pastor y ahora un promotor activo de lo que es el ateísmo. Qué terrible. Y le decían a la gente, no lo escuchen, está loco, es un samaritano. Recordamos, ¿verdad?, este asunto de samaritano, ¿de dónde viene esto? Si nos vamos allá a Segunda de Reyes, el capítulo 17, nos habla cuando el reino del norte fue llevado cautivo, fue llevado preso, y dice que todas esas personas se casaron o se juntaron con las naciones, con personas paganas, se volvieron idólatras. Y esa parte o la capital de esa región se llamó Samaria. Y de ahí es donde entonces sale este asunto de los samaritanos. Pero algo que es irónico y lo mencionamos, ¿verdad?, es de que precisamente no solamente a una samaritana, sino a una samaritana adúltera, fue a la que el Señor por primera vez le reveló que Él era el Mesías. Y no se lo reveló a estos religiosos corruptos. Y puede tener esto, ¿verdad?, otras implicaciones. Pero el punto es que para ellos el llamarle samaritano o endemoniado a una persona, ese era un gran insulto. Pero mire la respuesta del Señor ahí en el versículo 49, cuando ellos blasfeman. Él dice, yo no tengo demonio. Yo honro a mi Padre. Muy tranquilo. Bueno, primera de Pedro, el segundo capítulo, el versículo 23, él dice, estando al presente, lo que dijo el maestro en la mañana, dice, o temprano, dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. No le decía el diablo te va a llevar, no. Tranquilamente. Pero sí les decía lo que necesitaban escuchar. Y era la palabra. Siempre la palabra. ¿Podríamos recordar eso todo el tiempo? Es bueno su testimonio, ¿verdad? Porque lo hace ver a usted también a veces como el héroe. Es bueno, no digo que no. Pero no podemos subestimar el poder de la palabra de Dios. La persona necesita oír la palabra que lo va a hacer libre de la palabra. Las personas necesitan escucharlo. Y mire las verdades que él le habló acerca de esto, porque lo están blasfemando. Allá en Juan 5:23, él se los dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De nuevo, eso es una verdad universal. O sea, los está confrontando con algo fuerte. Y aquí miren el versículo 42 ahí de Juan 8, si se va un poquito atrás. Les vuelve otra vez a atacar lo que a ellos les estaba afectando y les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido. ¿Qué estaba diciendo entonces? Que cuando ellos deshonraban al Hijo, estaban deshonrando ¿a quién? Al Padre. ¿Verdad que las Escrituras son claras para algunos que no lo tienen claro esto? ¿Quién no honra al Hijo? No honra al Padre. Ese es el enfoque. Tenemos que decir la verdad. Hace unos años escuchaba a un ex musulmán, cristiano ahora. Me llamó la atención las palabras que él dijo. Dice, me he dado cuenta
que mis compañeros de colegio cristiano me odiaban. Mire cómo lo puso él. Dice, porque nunca me predicaron la verdad. Nunca me dijeron que estaba en el camino incorrecto. Ojalá, mis hermanos, que nunca nos acusen de eso. Ojalá que nunca escuchemos eso de alguien. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Sabe que algo que estaba pensando en esto? Es de que yo creo que no solamente no le estamos diciendo a las personas porque no los queremos ofender. No, yo creo que nos hemos escondido demasiado, por demasiado tiempo atrás de esa excusa. No, yo creo que no solamente no les estamos diciendo la verdad por no ofenderlos, sino que más bien es por miedo a que no nos ofendan. Por miedo a que nos rechacen. Por miedo a que se burlen de nosotros. Por miedo a no crear conflicto. Pensamiento personal. Vea que el versículo 50, el Señor dice algo muy, muy importante. Bueno, todo es importante. Pero Jesús le dice, yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. Y es verdad, mis hermanos, el Señor cuando se presenta ante ellos o cuando se presenta ante nosotros, Él ya había renunciado a esa gloria. Y Él de manera voluntaria se había humillado. Y la palabra del Señor dice que no solamente tomó la forma de un hombrecito como nosotros, sino como siervo. Fue perfecto en toda su manera de pensar, de actuar y de todo. Pero Él dice, yo no ando buscando nada de ustedes. Él lo dijo, mire, si se va atrás allá en Juan 5:41, Él dijo, gloria de los hombres no recibo, pero sí estaba enfocado en glorificar a su Padre. Eso era, porque incluso en Juan 17 vamos a ver de que Él mismo va a decir de que el Padre lo va a glorificar con la gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo. Pero por el momento quería hacerles ver a estas personas que voluntariamente estaba al frente de ellos, resistiendo todas aquellas blasfemias y resistiendo todos aquellos insultos solo por salvarlos, solo por darles a conocer la verdad. Les estaba haciendo saber que había tomado una determinación de venir y cargar el pecado de todos nosotros. Les estaba diciendo que estaba dispuesto a llevar nuestra vergüenza y a llevarla hasta la cruz, porque como dije, fue de la manera como Él murió, desnudo, avergonzado en aquella cruz. Solo, diría yo, abandonado, como dice la palabra. Siempre me gusta decir esto. Recuerde por favor eso cuando sea tentado. Recuerde lo que hizo el Señor por nosotros. Amén. Noten el versículo 49, dice que el Señor también les hace un reclamo que toda la gente debería de escuchar. El mundo lo tiene que saber. Él dice, ustedes me deshonran a mí. Esa es una fuerte acusación. Y el Señor no lo está haciendo por despecho, ya lo dijimos. Lo está diciendo porque sabe el gran problema en el que se están metiendo. Él lo dijo, yo no busco mi gloria, pero hay alguien quien la busca, mi Padre, y Él juzga. Y Él va a juzgar. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Imagínese cómo usted va a reaccionar cuando a su hijo le han hecho un mal. Imagínese el padre que es perfecto. Pero lo que quiere crear conciencia en ellos es de que por rechazar a este Jesús, a este hijo, ellos iban a ser condenados. Y aquellos que conocen un poco de historia, hasta el momento todavía siguen sufriendo
ese rechazo. Amén. Terminó. ¿Sabe que eso gracias? ¿Sabe que eso de honrar al Hijo está por todas partes de las Escrituras? Incluso estaba en las Escrituras que ellos conocían. Lo leímos ahí en el Salmo 2, en el versículo 12. Oiga cómo lo pone el escritor. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Eso ya no suena como una sugerencia. Eso suena como un mandato. Honrar al Hijo. Hermanos, si nosotros hemos sido creados, ese debe de ser nuestro enfoque. El querer conocer quién es este Hijo y vivir para exaltarlo. Vivir para glorificarlo. En Isaías, mire 52:13, el escritor también dice, he aquí que mi siervo, hablando del Señor Jesús, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto. ¿Qué valor de estas personas? Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, aunque él ya probó ser lo que es, pero ya nosotros no tenemos excusa, ¿verdad que no? Vea cómo lo pone en Filipenses capítulo 2. Él dice que a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Eso es todo el universo, ahí nadie se queda afuera. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que unos lo vamos a adorar de manera voluntaria y otros van a ser forzados, pero ya va a ser muy tarde. Ellos entonces necesitaban reconocer que Jesús era Dios, que Él era el Salvador, porque si no iban a perecer, porque delante de ellos estaba su única esperanza. Bueno, dijimos, ¿verdad? Que vea cómo el Señor maneja el debate después de que blasfeman contra Él. Él no responde de la misma manera, sino que responde con la verdad. Y allí en el versículo 51 podemos ver la dulce invitación que ahora le hace a ellos. Vea lo que dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Usted cree que le va a decir eso a alguien que le ha llamado demonio? Ahí les está dando, el que guarda mi palabra. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Era como decirles, no tienen que morir en sus pecados. ¿Podría recibir eso en este momento como si fuese el mismo Señor que le está diciendo a usted? No tiene que morir en sus pecados. Hay una esperanza. El Señor está diciéndoles, no tienen que terminar así. La historia puede cambiar. Puede ser buena. Y nosotros conocemos, ¿verdad?, cómo termina nuestra historia. Sabemos que el Señor está hablando no de cualquier muerte, porque esa todos vamos a pasar por ella, pero está hablando de la muerte eterna, que es equivalente a vivir separados eternamente de Dios y de todo lo bueno que viene de Él. ¿Oyó eso? A eso se está refiriendo el Señor. Vivir separados de Él y de todo aquello bueno que Él provee. Cosas sencillas, ¿verdad? Piense en todo lo que disfrutamos en este mundo, la vida misma, nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, la amistad, los alimentos. Y separado de Dios, nada de eso dice la palabra que habrá, nada. Y el Señor no quiere eso para ellos, no quiere eso para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Vengan a Cristo, la única esperanza. Amén. Oramos.